Saludos a todos. Muchas gracias por tanta ayuda con los suscriptores y con tantos likes. Estaba leyendo algo de Mark Twain, que dice: no es el tamaño del perro en la lucha, sino el tamaño de la lucha en el perro. Pareció bastante interesante. Y yo a veces me pregunto sobre el desenlace de una batalla, de un negocio comercial, el desenlace de cómo está ocurriendo en estas últimas horas la guerra en Ucrania. Yo a veces pienso, ¿cuántas personas están involucradas en la fabricación de drones tipo Shahed 136, este dron hecho en Irán? ¿Cuántas personas están en el día de hoy y mientras yo estoy aquí dialogando con ustedes, amigos del canal, fabricando este tipo de dron tan económico, que hablan de $20,000 y que en muchos casos he leído informes de que cuestan mucho menos? ¿A qué velocidad están fabricándolos? ¿Cuántos de estos drones no solamente están fabricando en Rusia, sino en países aliados a Rusia? Miren, es que esto fue un fiasco total para Occidente. Se la jugaron con el envío de armas costosísimas, de alta precisión, estilo de los HIMARS, armas que han prometido a Ucrania que en realidad se demoran para fabricarse años. Mientras esa es la estrategia de Occidente hacia Ucrania. Rusia fabrica drones. Esta imagen que vi en el día de hoy, estos soldados en Ucrania disparándole a los drones, es muy parecido a lo que yo hago todas las noches matando zancudos. Es algo imposible. Es que Occidente no le está ayudando a Ucrania a combatir estos zancudos. Mientras tanto, ya a estas horas, con toda seguridad, Rusia sabe exactamente cuáles van a ser los objetivos militares para las próximas horas con base en los ataques que reciba de Ucrania en las regiones anexadas o en su propia territorialidad. Rusia sabe exactamente cuántos seres humanos trabajan en estas plantas eléctricas, en estos depósitos de hidrocarburos. Rusia sabe exactamente a qué horas hay más empleados en estas plantas que ellos van a atacar. Y Rusia ha demostrado que estos ataques no van dirigidos en esos momentos cuando hay más empleados. Rusia una y otra vez ha demostrado que su interés no es matar gente, matar no combatientes o seres humanos en Ucrania. Mientras tanto, Occidente muestra los ataques de Rusia hacia territorio ucraniano. ¿Y dónde están los informes de los ataques de Ucrania a territorio ruso, incluyendo los territorios anexados? No los encuentro por ningún lado. ¿Ustedes saben cuánto dinero se hubiese ahorrado la OTAN y la Unión Europea y cuántas vidas humanas se hubiesen respetado si se hubiese aceptado o si se hubiese hecho las cosas como las que este acuerdo especificaba? Acuerdo de Minsk fue incumplido por Ucrania. De esto no habla Borrell o Ursula von der Leyen. Estas reuniones telefónicas entre secretarios de defensa de Estados Unidos, de Rusia, Sergei Shoigu, o de Rusia con Turquía, Reino Unido, Francia. Es difícil que nos llegue esa información. Es difícil que nos digan exactamente de qué están hablando, de qué podrían estar pensando, cuál es el afán de estas llamadas de última hora. Queremos saberlo.
A ver, bola de cristal, ¿por qué no me respondes? Esta bola de cristal que yo a veces consulto. Pero es que el asunto está muy claro. El modo ucraniano, o como dicen, the Ukrainian way, el modo ucraniano de pensar es no negociar esos territorios perdidos. Pero la gente dice, hombre, es que está en las manos de Zelensky negociar para que se acabe esta guerra. ¿Quién dijo que en Ucrania manda a Zelensky? Donde Zelensky proponga un acuerdo de negociación, inmediatamente le dan un golpe de Estado. En Ucrania mandan las Fuerzas Armadas. La composición de las Fuerzas Armadas no la sabemos exactamente, ni se ha determinado el componente neonazi al interior de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que lo hay, pero de eso tampoco habla Occidente. Hoy en día, lo que está viendo los Estados Unidos es que muy pronto no van a poder continuar ayudándole a Zelensky como lo habían prometido. Lo que está viendo Estados Unidos es que viene una revolución en camino de grandes protestas porque Estados Unidos no le va a poder cumplir a Europa con todo lo que le prometió, que gas licuado, que soluciones a problemas energéticos. Estados Unidos ya ve pasos de animal grande en camino, la pérdida de seres humanos en Ucrania y sobre todo la posición rusa con respecto a los territorios anexados, que es inamovible. Este incremento en la producción de drones por parte de Rusia tomó y cogió a Estados Unidos y a la OTAN, como se dice, calzones abajo, para reversar este proceso, como quien dice, para empezar a fabricar sistemas de defensa antiaéreo para poder repeler estos drones o para fabricar ese famoso dron antidrón. Toma tiempo, toma experimentación, prueba y error, ensayos, y el tiempo corre. Y eso lo sabe Vladimir Putin. Todo el mundo creyó. Me acuerdo del tercer, cuarto mes. No, es que Putin lo que está utilizando es el gas y el petróleo como armas económicas. Es que Putin está bloqueando la salida del trigo de Ucrania para generar hambruna a nivel mundial. Mientras tanto, mientras él escuchaba estos mensajes, él estaba con el tema de su alianza con Irán, un país que ha sido subestimado por los Estados Unidos, un país que ha demostrado tener gran capacidad de invención creativa, de trabajo en equipo de laboratorio. Miren cómo hoy le han prometido a Rusia el envío de 40 turbinas, las que Canadá ni siquiera pudo enviar una o dos que estaban para reparación. Irán va a enviar 40 turbinas al sistema de gasoductos en Rusia. Pero este gas no va para Europa, el gas de Rusia va para el otro lado, para el Asia. Y este hombre que fue elegido en esta reunión del Partido Comunista de China, Xi Jinping, es nada más y nada menos que gran amigo del presidente de Rusia, lo que significa que esos lazos comerciales, diplomáticos, de alianza militar, están apenas comenzando. En estos Juegos Olímpicos de este año, yo me acuerdo esa promesa de China de ser un amigo hasta el final de Rusia, y esto va a continuar. Es un mensaje que recibió Estados Unidos ante este triunfo de Xi Jinping. Un mensaje que obviamente no le va a ayudar al Partido Demócrata en estas elecciones de midterm. Pero qué pena, mientras estoy hablando, Zelensky no ha pensado en cómo salvar vidas en estas plantas eléctricas, plantas generadoras de electricidad, de energía. Porque si, claro que hay una diferencia de 8 horas. Si Zelensky, por decir, si me estuviese escuchando en este momento, a él no le importa las vidas humanas de estos
trabajadores de estas plantas de energía, porque él va a continuar, y no es él, sino las Fuerzas Armadas de Ucrania, con esa consigna de recobrar la territorialidad de Ucrania, que es un camino pues equivocado, porque si uno plantea la paz como consigna, como bandera, queremos la paz en Ucrania, esto inmediatamente van a responder como le respondieron a Elon Musk o como le respondieron a Kissinger, porque este componente en Ucrania de las Fuerzas Armadas que controlan el país y que dicen controlar la mentalidad de toda la población de más de 40 millones de habitantes, solamente admite recobrar toda la territorialidad. Pues qué bueno, uno puede recobrar todo lo perdido en 30 años, por ejemplo, en mis negocios. Qué bueno poder uno. No, uno tiene que aceptar un periodo de corte. O sea, de aquí hacia adelante, ¿para dónde vamos? No mirar atrás, siempre están mirando hacia atrás como planteamiento de una solución. Y mientras tanto, Putin sigue fabricando drones que quieren convencer al mundo que es Irán quien está enviando estos drones a Rusia. No es Irán. Ya estos drones los están fabricando en pequeñas fábricas, en casas, en Moscú, en todos los territorios de Rusia. La consigna es: la única forma de Putin y vencer a Occidente, piensan en Rusia, es fabricando drones. Y se van a poner las camisetas con el estampado de los drones Shahed 136 como contrapeso a todo lo que Occidente ha hecho contra Rusia en los últimos años. Porque esto no es el operativo especial en Ucrania solamente por ganar territorios, como lo decían en un principio, es que Rusia ya sabía de antemano lo que se le venía encima de parte de la OTAN. Amigos del canal, muy agradecido por tantos suscriptores, pero continuamos. Hoy en día, en el día de hoy, ¿saben qué hizo Putin? 12 partidos políticos en su país para afuera y les van a quitar todas las propiedades, todas las cuentas de ahorros, porque él dice que estos partidos políticos al interior de su país hablan a favor de Rusia, porque porque Zelensky obliga a las mujeres a tener que participar en esta guerra, porque Zelensky obliga a todos los jóvenes de 18 años a tener que participar en esta guerra, así sea con palos de escoba, porque Zelensky obliga al mundo occidental a que le tienen que seguir enviando dinero y le tienen que seguir enviando armas. Menos mal que apareció un hombre como primer ministro de Hungría. Dice, hombre, vamos a hacer un referéndum. Son 27 países que conforman la Unión Europea. Vamos a hacer un referéndum a ver qué piensa la gente sobre el tema de las sanciones a Rusia y sobre el tema del envío de armas a Rusia. Es que esto se trata de la democracia. ¿En qué momento en Ucrania se ha planteado por parte de su presidente un referéndum para ver cuántos ciudadanos en Ucrania quieren ser parte de Rusia? Porque como están mostrándonos el asunto, ningún ciudadano de Ucrania, de estas zonas no anexadas, está a favor de Rusia, que creo que es un error decir esto. ¿Por qué no se hace un referéndum? Porque mientras tanto no se hace el referéndum, pero sí se dice que el referéndum en estas 4 zonas anexadas fue un referendo corrupto, que fue un referendo amañado. ¿Cuántas vidas humanas hubiera salvado este acuerdo de Minsk? Miren, la OTAN, la Unión Europea, van para la quiebra por no haber cumplido este acuerdo de Minsk. ¿Quiénes en Estados Unidos fueron los que apoyaron el que no se cumpliera este acuerdo? Ya es hora de saberlo. ¿Quién aparece? ¿Quién aparece en estos medios mostrando esa realidad? ¿Quién aparece en esos medios mostrando la realidad de los habitantes de Donbass desde el 2014? Simplemente estos congresistas allá en Estados Unidos y en la OTAN firman acuerdos y tratados y decretos y leyes para que se envíe estas armas tan sofisticadas que se demoran 2, 3 años para poder salir de esas fábricas. Mientras tanto, Rusia fabrica drones
Estos drones van a ser estos artefactos que van a poder acabar esta guerra en Ucrania. Y eso no lo pensaba Biden, eso no lo pensaba Stoltenberg de la OTAN, eso no lo pensaba nadie. ¿De dónde aparecieron estos drones? ¿Quién fue el que tuvo la iniciativa de enviar ese dron allá al estrecho de Hormuz en el año 2019? No aparece. Ese hombre o mujer que tomó la iniciativa de enviar ese dron en esa época y en ese lugar, dio el inicio a estas réplicas AAA, como se dice, estas réplicas de estos aparaticos tan vulgares, tan feitos, que están enloqueciendo a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Este es un llamado de atención a Zelensky, porque Zelensky allá en su búnker, a él no le va a pasar nada. A quienes les puede ocurrir algo y pueden perder su vida son los habitantes de Ucrania. Irán está demostrando ese poderío, esa capacidad tecnológica que lo sabe Estados Unidos, con ese afán que tienen de firmar este acuerdo nuclear del que se salió el expresidente Trump, porque Estados Unidos sabe que esta gente en Irán, estos científicos con este uranio enriquecido, pueden fabricar N cantidad de armas que ni siquiera las ha pensado el mundo occidental, porque allá hay trabajo científico experimental con prototipos, con túneles de viento, como se dice. ¿Quiénes en Ucrania en este momento están a favor de Rusia? Según Zelensky, nadie. ¿Cuánto territorio ucraniano va a conquistar Rusia en los próximos días y semanas? Es una pregunta que lógicamente se puede lanzar por este canal o por cualquier otro. Al paso que se van dando las cosas, Rusia podría prácticamente tomar control de todo territorio ucraniano, no una balcanización, de todo territorio ucraniano. ¿Por qué razón? ¿Por qué digo que esto podría ocurrir? Por esa posición inamovible de parte de Zelensky y de su grupo, de su gente, de continuar atacando estos territorios recientemente anexados, territorio de Rusia. Hombre, que ¿cómo va a decir usted, Santiago, que esto es territorio de Rusia cuando fue Rusia la que prácticamente tomó control de un país extranjero? Esto es una historia larga, que pues yo inclusive voy a conseguir los links de canales que les pueden dar la explicación por horas y horas con datos exactos, pero esto es un cuento largo, esto es de vieja data y lo que muchos dicen que es un camino sin salida, yo personalmente no lo veo así como un camino sin salida. Esto sí tiene salida. El mensaje que está enviando Rusia a Ucrania es que van a fabricar tantos drones como seres humanos allá en Ucrania que están en contra de Rusia. Es un mensaje sin reversa. Es un mensaje que nunca se esperaba en esto, que iba por el camino de convertirse en una WW3 y que gracias a estos Shahed 136, a estos drones, no se va a dar ese escalamiento táctico nuclear. Esto es por el tema convencional. Les va a tocar matar zancudos, como hago yo de noche en Ucrania, pero esto es una misión imposible. Es una misión tan imposible que ya los Estados Unidos se dio cuenta y por eso llaman a Shoigu y por eso llaman a Raimundo y todo el mundo, porque es hora de reversar esta misión que va hacia el fracaso, hacia un abismo. Amigos del canal, muy agradecido por su participación. Gracias por tantos suscriptores y tantos likes. Nos vemos mañana con más.